Hola amigos, mi nombre es Pablo Checonio y vamos a debatir y vamos a explicar y analizar los temas que se llevaron a cabo en los tres debates sobre la presidencia de México en 2018. Aquí se llevaron a cabo, como ya dije, tres debates. El primero se llevó en la Ciudad de México el 22 de abril. Ese debate inició con cinco candidatos a la presidencia de México, dos de manera independiente y tres ya con apoyo de los partidos políticos. La primera fue Margarita Zavala, esposa de un expresidente de México, Felipe Calderón. Ella fue candidata independiente. Jaime El Bronco, también candidato independiente. Actualmente gobernador de Nuevo León, Estado de Nuevo León, había pedido permiso para poder pelear la presidencia. En su momento, también por parte del PRD y del PAN fue Ricardo Anaya, por parte del Partido Verde y del PRI aquí en México fue José Antonio Mid, y por parte de los partidos de izquierda estaba Andrés Manuel López Obrador, quien posteriormente fue el que ganó las elecciones. Vamos a analizar los temas que se dieron en el primer debate. La temática era sobre la corrupción, la democracia y la inseguridad que estaba viviendo el país, que todavía vivimos, pero en ese momento era más delicado, sobre muchos temas como los de los 43 al principio del gobierno de Enrique Peña Nieto, también ganador del PRI en su momento en 2012. Vamos a analizar qué es lo que decían cada uno de los candidatos. En el caso de Ricardo Anaya, se mantuvo firme en su estrategia de seguridad, de una manera en el que debemos mantenernos sólidos ante la delincuencia, concreto, fácilmente concreto, siempre representando a su partido, eh, fácil de entendimiento sobre todo, y con una visión de futuro concreta en la que moderniza muchas propuestas tanto de la policía, una policía mejor pagada y mejor preparada, y además también trabajar en el área de educación y trabajo para que no hubiera tantos problemas de inseguridad, donde es ahí donde empiezan. Y además, siendo Blanco el primer al atacar al candidato, ya actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, por su tema de la amnistía a los delincuentes, violadores y todo lo que conlleva, cada uno de ellos en pocas palabras. Pero se mantuvo firme Ricardo Anaya en ese sentido. Sacó el planteamiento de prevención de inteligencia antes del combate de la fuerza, ¿no? Simplemente sí hay que combatir la delincuencia, pero sobre todo hay que combatirlo de una manera inteligente contra el crimen organizado, porque muchas veces, y estamos viendo actualmente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se actúan las cosas sin pensar, y esas actuaciones hacen que no sean la mejor de cada una de ellas. Los servidores públicos también, y así estaba el tema. Andrés Manuel López Obrador obviamente propuso el tema de la amnistía, que pues obviamente, como siempre recalcó, al igual que su partido siempre lo recalca, los inasertivos o las cosas inciertas que hacían los gobiernos pasados, y además de que la corrupción es parte de la delincuencia y que hay que limpiarlo desde arriba. Desde ahí nunca se mantuvo el señor, entonces eso nunca fue concreto. Se le perdían muchas las ideas, nunca terminó, era muy raro que terminara a tiempo el minuto que se le daba o los minutos que se le daban para poner a dar sus propuestas, no los terminó, era muy espaciado en su manera de hablar y aburrida muchas veces, pero los dichos que él tenía eran demasiadamente interesantes por el morbo de lo que decía la gente, como me canso ganso, o si me tachan de populista que me pongan en la lista, esas son las que ahorita se me vienen a la mente, pero realmente de ahí en fuera no pasó, realmente yo en lo personal sigo diciendo que no sé cómo ganó, pero vamos a asimilarlo. José Antonio Meade destacó que obviamente la inteligencia y trabajar obviamente de manera la corrupción es con gente preparada, porque mucha gente que no está preparada es la que justamente permite y accede en ese sentido cada uno de los temas. En el nombre de Margarita Zavala arrancó justamente de inteligencia de la educación, y que la corrupción solamente se combate cuando uno se lo propone, algo que pues creo que sabemos todos que es algo que realmente debemos que trabajar en contra de ello. Y en el caso de Jaime Díaz, de Jaime el Bronco, fue una manera llamativa,
pues él decía que va a mochar las manos de los ladrones. En la periodista que le reiteró, ahorita no recuerdo el nombre, ¿realmente, candidato, usted está diciendo que va a mochar las manos? Él decía que sí, como en los países africanos y de allá de Arabia, pues obviamente los ladrones tienen que ser castigados de una manera en la que no vuelvan a hacer. Algo drástico, pero llamó la atención y justamente mucha de la sociedad mexicana también tomaba esa ideología de lo que presentaba el gobernador de Nuevo León, que en su momento era candidato a la presidencia. El segundo debate se llevó a cabo en Tijuana, Baja California. Los temas a debatir fue la migración, el comercio exterior, la inversión, la inseguridad de fronteriza, que es muy importante, y combate al crimen transnacional, el narcomenudeo, las armas que vienen aquí en México. Andrés Manuel López Obrador simplemente dijo, le echó la culpa al presidente Donald Trump, que no se iba a tomar ideas con ellos, porque eran gente que no estaba dedicada a ese tipo de cuestiones, y dejando de lado el TLC del clan, que no iba a querer entrar en esas propuestas económicas afuera del país, era muy concreto en ese sentido, pero sobre todo que él decía que nos dedicáramos al comercio interno para después dedicarnos al comercio externo, pero nunca fue concreto. La verdad no sé cómo ganó, pero nunca fue claro con lo que dijo. De hecho, por eso creo que no me estoy entendiendo de hablar, porque casi nadie captaba lo que él decía. Pero bueno, en el caso de Ricardo Anaya, decía que un error histórico inaceptable fue recibir a Donald Trump en Los Pinos, lo que había hecho el expresidente Enrique Peña Nieto. Pues una persona que es racista contra nuestros paisanos en nuestro país, inclusive, no era factible. Entonces ellos dedicaban a trabajar de manera interna para así generar propuestas al convenio de Estados Unidos, Canadá y México para estar el TLC de una manera adecuada y justamente contra la seguridad. Entonces, José Antonio Mitz, que él había sido de comercio exterior, habló muy bien en ese sentido y fue de las aduanas, que donde ahí tiene que parar la corrupción. Fue concreto, fue muy rápido y en ese sentido ya Margarita Zavala ya no participó, se había dado de baja de las elecciones, de los debates, entonces ya no estaba ahí. En el tercer debate se llevó en Yucatán el 2 de junio de 2018. La economía, la pobreza, la educación, la tecnología, la salud, y fue los temas sustentables. Todos fueron concretos, no quiero ser ya un poco reiterativo. Todos fueron concretos. En el caso de José Antonio Mit, dijo que la salud es algo que se va a trabajar porque es algo que se estaba perdiendo en cuestión de medicamentos en el país. Actualmente en México ya empieza a haber escasez de medicinas. De Jaime Díaz el Bronco, él habló mucho sobre el matrimonio de personas del mismo sexo y sobre todo también de la legalización del aborto, de una manera en la que debemos trabajar primero con la educación de las personas y de todos los mexicanos para así no fomentarlo o trabajar en los primeros años de su gobierno, sino al final, porque primero hay que educar a una sociedad del tema del cual no sabe, pero sí muchos opinan. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, simplemente él nunca tocó los temas en ese sentido, simplemente hablaba de corrupción, de que va a arreglar los problemas que le dejaron los gobiernos anteriores, como fue el PRI y el PAN, pero sobre todo decía que las autoridades mexicanas siempre se llevaban el dinero y nunca fue, o sea, repito, nunca fue concreto con base a eso. Y Ricardo Anaya, por último, fue de los programas habló de brecha salarial, en el que también eh, debemos de tomar un punto óptimo en el que el mexicano o mexicana también debe de estar bien consigo mismo de manera económica para obviamente subsistir y así trabajar también el gobierno exterior de una manera pacífica y concreta con base a aún así los ataques del presidente Donald Trump que afectaban y siguen afectando actualmente a la economía de nuestro país. Amigos, eso fue todo. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Mi nombre es Pablo Chacón, me pueden seguir en Instagram como Oye Pablito y muchas gracias.